Amén. Entonces dice 1 Tesalonicenses 1:10, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos. ¿Y qué dice al final? Que nos libra de la ira venidera. Estamos teniendo el estudio de la expiación, que es una doctrina fundamental de la iglesia cristiana. Es que estoy comenzando a transmitir en vivo para que se quede esta información, y estábamos hablando que Jesucristo, al momento de llevar nuestra culpa, hablábamos de una separación de los términos, lo que es la culpa de los pecados y la condenación. El pecado, que es la palabra amartía, que es no dar al blanco, nos separa de Dios. Esa falla, esa transgresión hace que nosotros estemos en contra de Dios, o que la ira de Dios se encienda contra nosotros, pero Cristo llevó esa culpa. Y no solamente la culpa, sino la condenación, que se traduce en separación, que es la palabra tánatos, traducida en la Biblia como muerte. Y vemos que el Señor Jesús nos libra en realidad de la ira de Dios. Vemos que hay una satisfacción en el Padre Celestial por lo que hizo Jesús de Nazaret en la cruz de Calvario. Y al llevar la maldición de Dios sobre sí mismo, entonces Jesús satisface el corazón y las demandas de la santa justicia de Dios, ¿verdad? Entonces recibió la ira de Dios por nosotros, salvándonos así de la ira venidera, lo que dice la palabra que acabamos de leer, 1 Tesalonicenses 1:10. Gloria a Dios. Entonces hay una doctrina acerca, que está inmersa dentro de esta doctrina, que es la sustitución. Estábamos hablando de esto, ¿verdad? Esa frase en la Biblia resulta como clave en relación a la expiación, que es en nuestro lugar. O sea que Él tomó nuestro lugar, se puso en el lugar nuestro para que nosotros seamos librados, amén, de la culpa, de la condenación. Gloria a Dios. Entonces, Jesús no murió por sí mismo, sino que murió por nosotros. Claro que Él tiene poder para poner su vida, lo dijo: nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hablamos de eso hace un momento, que si nosotros hubiéramos pagado con nuestra propia vida nuestros pecados, cruzaríamos la línea de la muerte o de la separación del cuerpo, y al entrar a la muerte biológica no tendríamos la capacidad de regresar. Amén. Porque no somos Dios, pero Jesús es Dios, y Él dijo: nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que Jesús murió por nosotros, y fue un sufrimiento vicario, sustitutivo. Amén. Lo que Él sufrió, debíamos de haberlo sufrido nosotros. Y eso es algo maravilloso, porque el Evangelio nos lleva a entender que nosotros somos el beneficiario de este pacto nuevo. En los pactos anteriores, el hombre y Dios, siempre fue el hombre quien rompió los pactos. Adán rompió el pacto, Noé rompió el pacto, Abraham de alguna manera, aunque es llamado el padre de la fe, si nos ponemos a estudiar a fondo, Abraham dudó. Y cuando dice: ¿será esto posible? Siendo yo estando viejo. Y entonces viene el juicio del Señor, y Él le dice: pero ten en cuenta que tu descendencia estará cautiva 400 años en una nación que después yo, dice, voy a enjuiciar. Y eso sucede con la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Cuando tenemos una visión más panorámica, más con un criterio más desarrollado, de manera teológica, comenzamos a entender los pasos y los tiempos en la Biblia, y podemos comprender mejor. Amén. Entonces, tomó nuestro lugar al desempeñar el papel de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pues qué maravilloso que Dios envió a su Hijo y tomó nuestro lugar.
Lo dice la palabra del Señor, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Gloria a Jesús. Debemos de notar esto, hermanos, que aunque la ira de Dios es real, y la expiación que Cristo hizo en la cruz de Calvario no significa que Él haya ido en contra de la voluntad de Dios, sino que nuestro Dios, que es santo y maravilloso, sabe que nosotros no somos capaces de ser libres del pecado por nuestra propia cuenta. No podemos resistirlo. ¿Por qué? Porque está en nuestra propia naturaleza. Cuando Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, la naturaleza del hombre, hablando de manera espiritual, cambió. Entró la muerte para todos. Entonces, no es que nosotros morimos al nacer como seres humanos, ya estábamos muertos. Porque la muerte entró a todos los seres humanos. Todo ser humano que nace de mujer, nace con esa naturaleza adámica, que es la muerte o la separación de Dios. Otra vez la palabra thanatos. Entonces, no implica que Jesús haya ido en contra de la voluntad del Padre. Al contrario, Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. De hecho, Él decía, yo no les hablo estas palabras que les digo de mí mismo, sino lo que el Padre me ordena hablar, yo hablo. Entonces, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, no implica que Cristo estuviera arrebatando a su pueblo de las manos del Padre, no, sino que el Hijo no convenció al Padre para que salvara a las personas que el Padre no deseaba salvar, sino que el Padre deseaba salvar a todo ser humano. Y Jesús viene a cumplir la voluntad del Padre. Lo vemos cuando el Señor dice en su palabra que Él vino a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que recordemos que no fue el pueblo hebreo el primero que utilizó la cruz o que recibió la cruz como muerte. Los persas ya lo hacían. Los persas ya empalaban o crucificaban en maderos o en cruces. Y Jesús no fue el primero en morir en un madero. Él fue uno de muchos que murieron, pero la cruz, como está estipulado, que maldito todo aquel que sea colgado de un madero. Y recordemos, esto yo lo decía en muchas predicaciones, la caída del hombre se vio involucrado delante de un madero. Ese madero que representaba aquel árbol del conocimiento del bien y el mal, donde Eva, primeramente, fue engañada por Satanás, la serpiente, y entonces todos los seres humanos tenemos esa naturaleza. Y qué extraordinario que ahora es en otro madero, pero ahora la cruz de Cristo, en donde todos los seres humanos tenemos acceso a una redención, a una justificación, a una salvación y el perdón de pecados. Ahora, cuando hablemos más adelante nos vamos a dar cuenta que la justificación, que la salvación y la expiación tiene capacidad para todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos entrarán en ese beneficio de salvación y perdón. Entonces, qué extraordinario que el Espíritu Santo lo haya llamado a usted y a mí, que hoy estamos al pendiente de la palabra de Dios y queremos indagar más en el corazón de Dios. Amén. No sé si tengan dudas hasta el momento. Con confianza. O no se entendió nada o se entendió todo. Amén. Entonces, la salvación de los escogidos era la voluntad del Padre y del Hijo, y juntos trabajaron para que se cumpliera, como escribió el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19. Gloria a Dios.
Vamos a buscarlo. Aunque está sencillo. Ahí nos habla acerca de una reconciliación. Una reconciliación en la cual la iniciativa proviene de Dios. La iniciativa proviene del cielo para nosotros. Amén. Segunda de Corintios, ¿qué? 5:19. Gloria a Dios. Adelante. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Así que todo cristiano tiene ese encargo de parte de Dios. Es un ministerio, el ministerio de la reconciliación, el cual dice la palabra del Señor que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, es una iniciativa divina, la expiación para reconciliar. Te quito la carga del pecado, llevo la culpa del pecado por ti, te quito la condenación, que al final de cuentas se traduce en separación, que es la palabra tánatos, que es muerte. Y Jesús en la cruz de Calvario, clamando a gran voz, también estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió la separación, ¿verdad? Y eso nos quitó a nosotros la carga de culpa y el señalamiento divino. Amén. Entonces, vamos a hacer un repaso así cortito de algunos conceptos que hemos estado viendo. Si quiere enumerarlos, está bien. Dice, número 1, la expiación implica un pago para reparar una deuda. Esa es la expiación. Implica un pago. La misma palabra del Señor lo dice, que la paga del pecado es muerte. Y como dice también el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, que no hay justo ni aún uno solo, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos estamos condenados a muerte. De hecho, no vamos a morir, ya estábamos muertos. Lo dice también el apóstol Pablo, que estando muertos nosotros en nuestros delitos y nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Entonces la expiación implica un pago para reparar la deuda. Y no es un pago económico, es un pago con vida, vida por vida. Por eso Jesús no solamente podía perdonar los pecados sin ir a la cruz de Calvario, porque Él es Dios y Él perdonó los pecados de algunas personas estando en vida. Entonces, si nosotros fuéramos lógicos, dijéramos, bueno, ¿por qué no se ahorró la cruz y siendo Él Dios, perdonó el pecado de todos? Bueno, porque también había una sentencia de parte de Dios que incluía la muerte. Entonces, no solamente perdona sus pecados, los pecados del hombre por medio de la fe en Él, sino que Él también tiene que, al momento de hablar de la palabra sustitución, de ocupar nuestro lugar, es vida por vida. Así que Él podía perdonar los pecados sin ir a la cruz, pero quedaba pendiente la condenación, que es la muerte. Entonces, en la expiación podemos contemplar no solamente que Él llevó la culpa de nosotros, pero esa culpa lo conduce a la muerte, a pagar el precio del pecado. El número 2 sería que los seres humanos no son capaces de expiar sus propios pecados. Porque si nosotros expiamos nuestros propios pecados, llevamos la culpa de nosotros mismos, sobre nosotros mismos, y pagamos con nuestra propia vida, ya no podemos estar nuevamente vivos para poder hablar de que podemos caminar ya habiendo disfrutado de una expiación que nosotros mismos hayamos hecho. Ninguno de nosotros puede entrar a la muerte y volver a salir. En el momento en que entremos a la muerte, nosotros mismos ya no podemos salir. Pero Jesús, que es Dios, entró a la muerte y desde adentro de la muerte, para aquellos que adoran a la muerte. Jesús, porque ellos piensan esto, dicen que la muerte
es tan poderosa que ni Jesús se le escapó. Pero no consideran que Jesús entró adentro de la muerte para destruir a la muerte desde adentro. Amén. Entonces, los seres humanos no somos capaces de expiar nuestros propios pecados. Sería el número 2. El número 3, si voy muy recio me dicen, si voy muy rápido, es la perfección de Jesús lo calificó para realizar la expiación, siendo Él sin pecado, siendo Él sin culpa, siendo Él perfecto, tomó nuestro lugar. Esa perfección, esa santidad, lo calificó para realizar la expiación. Por eso el Señor demandaba un cordero de 1 año sin defecto. Y el defecto del hombre es el pecado. Pues no hay un solo hombre que esté sin pecado. El simple hecho de nacer como ser humanos ya nos califica como en la naturaleza de Adán y Eva, que es la naturaleza caída. Amén. Entonces, su perfección lo calificó. Nadie más puede llevar a cabo la expiación. Solamente Jesús, que es santo y perfecto. Amén. Número 4. Cristo Vuelvo a repetir el 3, la perfección de Jesús lo calificó para realizar la expiación. O sea que nadie en todo el mundo, en todo el universo, puede ocupar ese lugar. Sí. Nadie. Ningún ángel, ninguna persona espiritual, de ningún modo, ni física, solamente Jesucristo. Amén. Ahora, por eso recuerdo que en la palabra del Señor dice que en Apocalipsis que había un libro y que estaba sellado y que el Señor le preguntó quién puede abrir ese sello, y el apóstol dice, yo pues me puse a llorar porque no había nadie. Entonces vio a un cordero como inmolado y dijo, él es el único que es digno de abrir el sello, no hay otro, no hay nadie más. Entonces, si no es por medio de Jesús, no hay expiación. O tienes a Jesús y eres salvo, o estás condenado. ¿Ok? Número 4. Cristo llevó la maldición del antiguo pacto. A final de cuentas, todos los pactos terminan con una tragedia espiritual. Si vemos de manera dispensacional, como lo veíamos la vez pasada, la inocencia termina con la caída del hombre. La conciencia termina con la altivez del hombre. El gobierno humano termina cuando Dios está ya buscando una nación para sí, una familia para sí, y llama a Abraham de su tierra y de su parentela para formar un estirpe propio, sus propias costumbres, su propia manera su propia dieta, exactamente, todo diferente. Pero, y comienza la dispensación de la promesa, y al final, pues terminan recibiendo el castigo, que es estar cautivos 400 años en Egipto. Luego salen al desierto, y cuando reciben el pacto de la ley de Moisés, hay una posición de una iniciativa divina igual, y vienen los mandamientos y la ley, la dispensación de la ley, que termina también en una desobediencia de la misma ley, donde la religión ahora judía comienza a quitar a Dios de los conceptos de Dios y se vuelve religioso. No entiende el espíritu de la ley, no entiende el propósito que tiene Dios con los mandamientos, y dejan a Dios afuera. Entonces viene Jesucristo, comienza la dispensación de la gracia, terminará con la apostasía en la iglesia y con la manifestación del inicuo, y comenzará luego la última, que es el milenio, si hablamos de manera dispensacional, le dije desde hace un principio, que terminará con el juicio del trono blanco, aquel juicio del gran trono blanco en el cual se acabó todo, ya no hay tierra, ya no hay mar, ya no hay cielo, porque hay un cielo nuevo y una tierra nueva.
Amén. Entonces es bien importante entender cómo es la postura dispensacional, cómo es la expiación que Jesús llevó a cabo, y eso se conjunta para poder comprenderlo de una mejor manera. Amén. Si hablamos esto con una persona que no ha podido entender lo que son las dispensaciones, se va a quedar pensando, ¿qué es eso? Pero ya en sus mentes y en las nuestras ya hay una forma, un poquito de entendimiento por la presencia del Espíritu Santo y por el estudio, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. A ustedes les parece que en ellas hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, número 5. La expiación de Cristo fue una obra de sustitución y una obra de satisfacción. Amén. Tomó nuestro lugar, esa es la sustitución, y Él era el único que podía tomarlo. Amén. Esa es la satisfacción. En su perfección era el único que podía tomar nuestro lugar. Ningún hombre puede tomar nuestro lugar, por más santo que sea, porque está en nuestra propia naturaleza. Pero Jesús, que es Dios, tomó nuestro lugar y eso es una obra poderosa. Amén. Gloria a Dios. Número 6. El Padre y el Hijo trabajaron en armonía para lograr nuestra reconciliación. O sea que Jesús no estaba transgrediendo ni tomó la iniciativa solamente de manera unilateral, sino que así como el Señor hizo al hombre, en Génesis cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, hablando en plural, donde está la Trinidad, la deidad divina, está hablando de una creación, pero están hablando más de dos personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen. También tiene que ver en la salvación del hombre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no fue de manera unilateral el Hijo quien haya tomado la decisión de decir yo voy a tomar el lugar, o que fuera en contra de la voluntad del Padre, ¿no? Sino que en la fórmula de la creación, el Padre tiene una voluntad y da su palabra, y esa palabra es el verbo, logos, como dice en San Juan capítulo 1, en el principio era el logos, es el verbo, y aquel logos en el versículo 14 dice, se hizo carne. Entonces cuando el Padre está en Génesis creando las cosas, como dice Colosenses, que por medio de Él, hablando de Jesús, todas las cosas, sean tronos, sean principados, sean dominios, todo fue creado por medio de Él, sea visible o invisible, fue creado por medio de Él y para Él y por medio de Él subsisten. Porque el Padre dio la palabra, la palabra es Él, es el verbo, ¿y con qué lo hizo? Con el poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús comienza su ministerio cuando es bautizado por Juan el Bautista y desciende el Espíritu Santo y permanece sobre él. ¿Okay? Entonces, aunque Él es Dios y tiene poder, Él no puede estar separado del Padre ni del Espíritu, porque son uno. Gloria a Dios. Entonces, el Padre y el Hijo trabajaron, yo agregaré aquí que también el Espíritu Santo, porque ninguno de nosotros puede creer si no es el Espíritu Santo quien le da la fe. Porque la fe no solamente es un don de Dios, que dice la Biblia, y no es de vosotros, sino es un don de Dios, sino que la fe es también un fruto del Espíritu. Pues quien nos da la fe es el Espíritu, para que podamos creer en Jesucristo y su sangre y su sacrificio y la expiación que hizo sobre nosotros nos conduzca al trono donde está el Padre. Entonces, la Trinidad Divina tiene que ver con lo que estamos hablando acerca de la doctrina de la expiación. ¿Dudas? Por ejemplo, yo no entendía, ¿no? Ahora lo entiendo, que por ejemplo decía, aquí por ejemplo, hagamos, y hablaba en plural y yo nunca entendía por qué decía, ahora en plural, hagamos, por ejemplo, hagamos al hombre a su semejanza, no, pero hagamos, decía, y entonces entiendo ahora que cuando dice hagamos es porque es Dios
Padre y Hijo y el Espíritu Santo. Pero yo antes no entendía Sí. por qué decía hagamos. Sí, Y sí. ahí lo dice en plural. Y eso para los unitarios, uy, ¿verdad? Pero, miren, de hecho, la palabra Jehová, yo a veces cuando platico con algunos que me vienen a tocar la puerta, digo, no existe. La palabra Jehová no existe. Es una conformación de letras iniciales conjugadas con el nombre que Dios le dio a Moisés en la zarza ardiente, cuando le dijo a Moisés, ¿quién eres tú? Yo soy el que soy. Pero antes de Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés cómo se llama, el Señor es llamado Elohim. Y la palabra Elohim quiere decir en plural, es una palabra en plural, señores. Es cuando dice, desde Génesis, donde el Señor dice, y en el principio creó Dios, en el principio Elohim, el Señores creó los cielos y la tierra. Entonces está hablando en plural. Y de eso tendremos luego otro estudio, cuando hablemos acerca de la Trinidad. Y ya más enfocados estaremos discerniendo cómo es que el Señor siempre se ha presentado de esta manera trina, de tres personas en uno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay muchos tipos de pensamientos. Y hay un pensamiento que es el pensamiento universalista. Hablando de la expiación, el universalista piensa que la expiación está disponible para todas las personas, crean o no crean. Y tiene cierta razón. Pero todas las demás formas de pensar creen que la cruz está limitada solamente, el sacrificio de la cruz está limitado solamente a los que pueden creer. Se tiene la capacidad de salvar a todos, pero a todos los que creen. Entonces la expiación tiene capacidad de ser para todos, pero para todos los que creen. Porque para los que no creen, no es que no tenga la capacidad. Lo que pasa es que el acceso a la expiación por nuestros pecados es la fe en Jesús. Si hay una persona que no puede creer en Jesús, entonces aunque esté servida la mesa, no puede participar. No porque no haya suficiente, sino porque no quiere entrar a la mesa. ¿Okay? Entonces la salvación fue servida para todos, pero no todos creerán, no todos entrarán en esa bendición de poder ser salvos. Necesitan que el Espíritu Santo obre en sus corazones y les genere fe. Amén. Entonces su muerte en la cruz, desde ese punto de vista, no salva a todo el mundo, sino solamente a los que creen. Y no es que no tenga la capacidad. Si todo el mundo creyera, su muerte en la cruz salvará a todos. Y aún quedaría sobrada. Porque es un sacrificio perfecto, excelente, poderoso. No hay otro más grande. Entonces, no es que no tenga la capacidad, vuelvo a decirlo, pero es para los que creen. Si no creen, no pueden acceder a la expiación que el Señor llevó a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, la mayor parte de los pensamientos de las personas están en ese acuerdo con que el mérito de la muerte de Jesucristo es suficiente para pagar los pecados de todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, algunos lo expresan de este modo: la expiación de Cristo es suficiente para todos, pero eficiente solamente para algunos, ¿verdad? Y vemos entonces la diferencia entre lo que es suficiente y eficiente, ¿verdad? Suficiente es que alcanza para todos. Eficiente quiere decir que solamente algunos tienen acceso. O sea, no aplica para todos. Al final de cuentas, de alguna manera, el hombre incrédulo tiene una relación en cuanto al sacrificio en la cruz de Calvario. ¿Cuál es esa relación? Son culpables,
de la sangre de Cristo. Entonces, más que por los pecados que hayan cometido, en el juicio, los seres humanos serán enjuiciados por haber rechazado el sacrificio de Jesús. Más que por sus pecados, porque también la salvación, más que por los pecados que hemos cometido y han sido perdonados, nosotros somos salvos por el hecho de haber aceptado el sacrificio de Jesús. Entonces la determinación entre salvación y condenación no es la cantidad de pecados que tenga un condenado o un salvo, sino que es la determinación de haber creído por medio del Espíritu Santo en Jesús o no. Entonces el factor de cambio, de diferencia, es creer o no creer. La justificación está dada, el sacrificio fue hecho, el perdón está listo, pero no es para los que no creen, es para los que sí que hemos creído. Y eso nos pone a nosotros en una situación de mucha alegría, y mucho gozo por esa bendición de poder sido alcanzados, porque tal vez hemos pecado más que muchas otras personas. Tal vez nuestros pecados acumularían una condenación mayor, pero el hecho de creer en Jesús le quita todo el poder al pecado que hayamos cometido y nos da la promesa de entrar al cielo teniendo la expiación por nuestras culpas. Entonces la expiación de Cristo es suficiente para todos, pero eficiente solamente para algunos. ¿Tienen duda al respecto? Gloria a Dios, es algo maravilloso. Sí. Yo acabo precisamente de preguntar porque luego agarro el tema con el Señor, pero luego se enoja, porque me dice que uno se muere cuando las personas vivas dejan de orar por ti y que se van olvidando de ti. Ay, no, usted ya miró una película que la he escuchado, no la he visto completa, ¿no? Una película de caricatura que según de eso se trata, ¿no? De que una viejita se va olvidando de un muerto y es cuando... pero le dije, sí, a esa. Digo, no, yo no he visto nada. Le dije, a ver, entonces, ¿usted no cree que Jesucristo resucitó? No empieces, se enoja. Le digo, pero así como le estoy hablando, así le digo yo, no se enoje, le dije yo, le estoy preguntando en muy buen plan. ¿Usted no cree que Jesucristo resucitó? No empieces a hablar de tu religión. Pero así él necio, pues de que eso es lo que dice, que se muere uno, pero no entiende, no quiere hacer caso, no quiere escuchar palabras. Y es que, mire, el Señor dice en su palabra que el mundo no conoce a Dios, no puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. Yo estaba muerto, yo tenía una religión y una forma de creer, pero estaba muerto. Y todo lo que yo hacía para Dios, pues no tenía efecto porque estaba muerto. Hasta que vino la fe en el Señor y recibí la vida. Y ahora, estando vivo, veo de manera diferente. Es como cuando de pronto las tinieblas se van y de momento empiezas a entender, porque es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y nos enseña la realidad del ser humano en su espiritualidad. Y entonces vamos desechando todas esas ideas y esas costumbres y tradiciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, llega el Día de los Muertos, el Día de Todos Santos, y dice, bueno, qué mal andaba yo, ¿verdad? Nos damos cuenta que realmente estábamos perdidos totalmente, pero es solamente por medio de la dirección de la palabra de Dios. Amén. Y lo peor del caso es que él sí entiende de que son tradiciones todo lo que hace. Lo que pasa es que la religión romana ha elevado las tradiciones al nivel escritural. Y la doctrina de Dios dice, no, la escritura y la tradición. Y el Señor Jesús dijo, bien que han invalidado mi voluntad por sus tradiciones. Entonces, para el cristiano verdadero, las tradiciones, que es la normalización de cosas y de actividades que no precisamente son correctas,
Entonces las tradiciones no tienen valor delante de la palabra de Dios. Amén. Qué extraordinario. Así que encontramos entonces que la salvación o la expiación tiene un impacto ilimitado, pero indeterminado. Que yo diría que sí está determinado, ¿verdad? Para todos los que creen. La salvación y la expiación tienen un impacto ilimitado. Y ahí cuando dice acerca de pero indeterminado, yo diría indeterminado para las personas que no creen. Porque para ellos no es que seamos nosotros quien lo designa, es Dios. Mire, por último vamos a leer ahí en Mateo 1:21. Dice, yo aquí lo tengo. Dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es la enseñanza de esta palabra? Es que va a salvar a su pueblo. Y muchos inmediatamente dicen, los judíos, te bendiga, hermano, los judíos. Pero no se olviden que de los dos pueblos, bíblicamente hablando hay dos pueblos, los judíos y los gentiles. Y el Señor habla diciendo que de los dos pueblos hizo uno solo, quitando de en medio la pared intermedia que estaba expresada en ordenanzas y mandamientos. Y de los dos hizo uno. Entonces, ¿cuál es el pueblo que vino a salvar Jesús? ¿Los gentiles? ¿O los judíos? ¿O los creyentes? ¿Qué es el pueblo nuevo? Puede ser judío creyente, o puede ser gentil creyente, pero mientras seamos creyentes, seamos cristianos, seamos redimidos, seamos de fe, somos salvos. Para estos son los que el Señor trajo la salvación. Amén. Cuando dice ahí, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, no puedes ser creyente si no tienes fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Cristo vino y trajo esa intervención de expiación únicamente para los escogidos, aunque está disponible para todos. En el momento que una persona recibe a Jesús, se convierte en escogido. En el momento que escucha, es llamado. Todo el mundo ha sido llamado. Muchos son los llamados. Y todavía por si alguien diría, en aquellos lugares muy lejanos y que no tienen acceso al mundo externo, bueno, Dios se provee de alguna manera. Amén. Pero todos son llamados, pero no todos son escogidos. Entonces, ¿qué es lo que hace que seamos escogidos? La obra del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a creer. Y eso nos hace participantes de la expiación de nuestros pecados que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahora, hay una propuesta diferente de algunas personas que dicen, no. Todos los pecados de todas las personas fueron expiados, creas o no. Esa es otra postura. Debemos de entenderla. Ellos piensan, todos los pecados, aunque no creas, fueron perdonados, fueron sufridos. De alguna manera tiene alguna cierta razón, porque al momento de ser presentados delante del juicio del trono del Señor, las personas no solamente serán juzgadas por aquel otro libro que se abre, que es el libro de las obras de los hombres, que ahí están escritas todas las cosas que hicieron, malas y buenas también. Entonces no solamente van a ser juzgados por cada uno de los pecados que tengamos, sino que el factor de condenación estará cuando se abra el otro libro, que es el libro de la vida.
Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, seguramente si nuestro nombre está escrito o nuestras acciones seguramente están escritas en el libro de las obras de los hombres, ahí está todo lo bueno tuyo y todo lo malo mío. Y hay muchas cosas que son reprobables, pero cuando se abre el libro de la vida y nuestro nombre está escrito en él, entonces entramos nosotros al reino de los cielos. Pero aquel cuyo nombre no se ha encontrado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Amén. Y terminamos este día hablando acerca de esto. Si hay un nacimiento y un nuevo nacimiento, y hay una muerte y una segunda muerte, entonces hay 4 estados en el cual el hombre puede aplicar. 4. Esto es importante, es cortito, es entendible, pero el hombre puede aplicar en 3 de estos 4. 2 nacimientos, 2 muertes. Amén. Entonces, el hombre tiene que nacer primero de un vientre de una mujer. Ahí quemó un nacimiento. Queda otro nacimiento y 2 muertes para esa persona. ¿Ok? Si nace de Cristo Jesús por el Espíritu, por sangre y agua ha creído, ya tiene el segundo nacimiento. Y como dijimos que aplica solamente en 3 opciones, le quedan 2 cosas: la muerte biológica y la muerte espiritual. Son las 2 muertes que quedan. Pero ya solamente le queda una chance, que es la muerte biológica. Nació una vez, nació otra vez y murió biológicamente. Entonces la muerte segunda ya no aplica. Pero vamos a ver un caso, el otro caso. Nace de su madre. Ahí está un nacimiento. No acepta a Cristo. Entonces ya despreció ese nacimiento, esa otra vida. Muere biológicamente. Lo único que queda, no puede volver a nacer. Ya murió biológicamente. ¿Qué queda? La muerte espiritual. La muerte segunda. No puede regresar a la vida para aceptar a Cristo y nacer de nuevo. Por eso Jesús en San Juan capítulo 3 le dijo a Nicodemo: es necesario, no te maravilles que te digo esto, pero es necesario al hombre nacer de nuevo. Amén. Porque si ya nació biológicamente y nace de nuevo, solamente queda una opción de la muerte biológica, pero la muerte espiritual ya no afecta, ya no puede estar en él. Amén. Pero si nace de la mujer y no acepta a Cristo, no nació de nuevo, muere biológicamente, solamente queda la muerte espiritual, y esa es la condenación del hombre. En otra porción dice la palabra: y esta es la condenación, que Cristo vino a perdonar los pecados. Vino la luz, y ellos prefirieron mejor las tinieblas, porque sus obras eran malas. Amén. Le damos gracias a Dios en esta hora. Bendecimos a nuestros amigos que se han conectado, a nuestros hermanos. Vamos a estar transmitiendo estas clases para que sean de bendición para muchos de nosotros. Así que Dios les bendiga, amados, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.